Buen día, Dios le bendiga. Quien ven por la cámara, el apóstol Gustavo González, de Iglesias y Ministerios Adonai Internacional. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado estos días de Navidad? ¿Hemos podido celebrar la Navidad como familia? Algunos sé que no, porque han tenido la ausencia de un ser querido. Para ellos, para usted como familia, enviamos la palabra de aliento, de consuelo, en tiempos donde también el Señor interviene para cuidar de la familia venezolana y de cada uno de los altares de Iglesias y Ministerios Adonai Internacional en las naciones. Quiero compartir un tema que lleva por nombre simplemente gracias. Y vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu Espíritu, Dios, por la salvación que has traído a nuestras vidas. Gracias por cada promesa que se cumple, que se manifiesta sobre nosotros, sobre nuestra nación, sobre cada altar, Dios, de casa Adonai. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. El escritor, pastor, teólogo, siervo de Dios, instrumento del Señor Spurgeon, el cual citamos normalmente, dijo: cada hora, sí, cada minuto, cada momento, Dios ha traído su favor con sus alas. Miras hacia abajo y das gracias porque eres salvo de lo que significa y de lo que es el infierno. Miras a la derecha y das gracias porque tienes sus ricas bendiciones. Miras a la izquierda y das gracias porque Él te escuda de los males mortales del enemigo. Cuando miramos hacia arriba, podemos decir vamos al cielo porque estamos cumpliendo con todo lo que significa estar atento con Él. El rey David, un enamorado de Dios, como tú y yo debemos siempre estar enamorados del Señor y de su palabra, porque ella siempre está dispuesta para nuestras vidas. Nos habla en el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1, la importancia de lo que fue el traslado del arca del Señor hacia Jerusalén, el arca del pacto. La palabra también lo confirma en el Salmo 96, en el Salmo 105 y en el Salmo 106. Pero cuando él agradece como rey, ¿verdad? Él lo hace en una forma enfática en 1 Crónicas, capítulo 16, desde el versículo 11 y 15. Quiero leerlo. Y dice así: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios, de sus juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, y lo voy a decir así también para nosotros, hijos de Adonai. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. También la palabra del Señor nos habla en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo. ¿En qué hay que dar gracias? En todo. ¿Por qué? Porque sencillamente esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Hay que estar agradecido por las cosas buenas y aún por aquellas cosas malas que suceden. Cuando la palabra nos dice de todo es porque es todo. No es algunas cosas que te parezcan y otras que no te parezcan. Ahora bien, 1 Pedro 2:9 es nuestro texto eslogan, nuestro texto lema, por el cual se fundó lo que significa la Iglesia Adonai, Iglesia y Ministerio Adonai. No puedo dejarlo de mencionar en este día tan maravilloso, porque cuando hablamos de 1 Pedro 2:9, nos habla de que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que anunciemos la palabra de Dios sin tener vergüenza de lo que significa esta palabra ni el poder de esta palabra. Tener siempre la certeza de que la palabra de Dios está dispuesta
en todo aquel que quiere abrir la boca para hablar de parte del Señor. Amén. El Salmo 36:9 nos dice algo interesante en este día también, porque esta es la fuente de la vida, que la palabra del Señor, y en su luz podemos ver, ¿verdad?, la luz. ¿En la luz de quién podemos ver la luz? En la luz del Señor podemos ver la luz. Lámpara siempre será a nuestros pies su palabra. La palabra nos traerá luz, la palabra nos mostrará el camino, y por supuesto, en la medida que hay luz, en la medida que declaramos la palabra de Dios, la palabra de poder, la palabra de autoridad, las tinieblas retroceden, las tinieblas no tienen poder sobre nosotros, y no solamente no tienen poder sobre nosotros, sino que las vidas que necesiten conocer el amor de Cristo lo van a conocer a través de la palabra de poder y de luz que Dios nos ha entregado a cada uno de sus hijos en esta tierra. ¿Qué tenemos que obedecer en cuanto a la vida? Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando leemos este texto, consideramos el peso de esta palabra, realmente la abundancia de la vida, la satisfacción de la vida, el beneplácito de lo que es la vida, viene a través de Cristo. Tú no puedes estar escogiendo otro camino, otra forma, otro mediador, porque sencillamente quien te está a ti garantizando, o quien nos está garantizando nosotros como hijos de Dios la abundancia de la vida, solamente es Cristo. Jesús dijo en Juan 15, del versículo 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, hijos de Adonai, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, no poco fruto, sino mucho, porque separado de mí nada podéis hacer. El pastor y escritor John MacArthur, me encanta leerlo, presentó una analogía del discípulo en cuanto a los tiempos del aposento alto. La noche antes de su muerte era un momento de drama intenso que había en el aposento. Y por supuesto estaban presentes los 12 hombres, los 12 discípulos escogidos del Señor. Pero entre ellos estaba Judas Iscariote. ¿Qué habla MacArthur al respecto de esta situación? Había uno, como muchas veces hay uno y hay algunos, que son los instrumentos que el enemigo usa para vender, para traicionar o para negar lo que como paternidad o como iglesia o como equipo de trabajo ministerial hemos enseñado en el tiempo. Siempre va a haber uno o muchos, porque no significa de que solamente sean Judas, pueden haber muchos tipos de Judas, pero en este caso Judas estaba presente y declaramos en el nombre de Jesús que los Judas salen fuera de nuestras mesas, los Judas salen fuera de nuestras reuniones, aunque lo tengamos que tener en algún momento o haya que tenerlos en algún momento. No queremos los Judas en nuestras mesas, en nuestras reuniones, ni en nuestras congregaciones, porque lamentablemente en el tiempo van a producir la tristeza de lo que es eso que muchas veces dejamos de entender o no podemos entender, que es la traición, los traidores, los que se levantan. Amén. Cuando hablo de lo que dice MacArthur, él expresó algo en cuanto a esta analogía en las figuras claves del evento de aquella noche. Él es la vid, el Padre es el labrador, las ramas que permanecen ilustran a los 11 apóstoles y a los discípulos verdaderos, y las ramas que no permanecen describen a Judas y a todos los discípulos falsos que están en medio de la congregación. Una vez más, él refiere por última vez que antes de su muerte Jesús advertía de que Judas o gente como Judas lo iba a negar y lo iba a traicionar. Declaramos que la palabra de fidelidad está presente sobre iglesias y ministerios Adonai Internacional en este año 2020, en lo que queda.
pero en el comienzo del año 2021 creemos en la fidelidad y por esto lo hemos llamado el año de la fidelidad. Tomando el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Estamos creyendo en la fidelidad del Señor sobre quienes deseamos amarle, anhelamos amarle, servirles con integridad, con respeto. Y no solamente el respeto que nos debemos al Señor, sino el respeto a la iglesia. Porque el respeto no se traduce solo en decir que tú respetas a Dios y resulta que la iglesia no la tienes como el lugar donde Dios nos permite reunirnos, nos permite dirigirnos, exhortarnos y darnos las tareas que corresponden a la vida de la extensión del reino. Muchos quieren amar a Dios, pero estar alejados de la iglesia. Y muchos quieren tener una relación con la iglesia, pero también a la vez quieren estar en distancia con Dios. Ni una ni la otra cosa es buena. Por eso la relación Dios-iglesia, la relación Cristo, el cuerpo de Cristo, la relación pastor-iglesia-Cristo. Esa es la relación en la que nos movemos como iglesias y ministerio Adonai Internacional. Creemos en los fieles, creemos en los íntegros, creemos en el hombre y la mujer que pase lo que pase, permanece fundamentado en la roca, en la doctrina, fundamentado en la enseñanza bíblica que en el tiempo hemos entregado casi ya durante 20 años. No son 2 días, son años en el que hemos formado. Y es triste, muchos formados diciendo y hablando de paternidad o diciendo y hablando de equipos de trabajo y de ministerio que hoy en día, en el año 2020, no estén con nosotros, pero es parte de lo que Dios dice y de lo que el mismo MacArthur en momento habló de lo que va a pasar o está pasando y puede pasar en medio de las congregaciones cuando se trata de la reunión de los discípulos de Cristo. Amén. ¿Qué tenemos que agradecer en cuanto a quienes somos y el fruto? Lo que continúa diciendo mismo Juan capítulo 15 versículo 16. Dios, diga conmigo, Dios me eligió a mí. Dios nos eligió a nosotros. Sino en el pensamiento cuando dice la gente, cuando yo estoy aquí parafraseando en un momento, la palabra dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que la gran palabra, el significado, lo que importa es que Dios fue quien nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros podemos estar pensando que sí, vamos a buscar al Señor, queremos estar en su presencia, queremos oír su palabra, queremos estar bajo su cuidado, pero la palabra nos dice que en la bendición, para estar agradecidos, tenemos que reconocer en este día que Dios nos eligió a nosotros. Dios te eligió a ti, Dios eligió tu familia, Dios eligió tu ministerio, Dios eligió tu servicio, Dios eligió tu casa Adonai, lugar donde tú te congregas, donde tú formas parte de una gran iglesia. Como hemos dicho en el tiempo, como Adonai no hay. Mucha gente, aunque ya no está en Adonai, cuando van a hablar, hablan de Adonai. Se les sale Adonai, y aunque están en muchas partes, lo único que hacen es imitar a Adonai, estar pendiente de lo que comunicamos, estar pendiente de cómo procedemos a los tiempos de oración, a los tiempos de enseñanza, a todos los tiempos que tienen que ver con el servicio en general, y hasta los tiempos de bautizo andan buscando imitarnos, porque finalmente es una enseñanza que queda plegada en el corazón, plasmada como historia de la vida, que es imborrable. Cuando hablamos de Adonai, el Señor, y hablamos de la iglesia de Adonai, y hablamos de lo que representamos, nuestras enseñanzas son dadas para el corazón, son entregadas para ser vividas. Porque cuando hablo como apóstol de Iglesia y Ministerio de Adonai Internacional, lo que más me caracteriza es tener una vida de testimonio y de servicio en el tiempo, demostrado desde el más pequeño hasta el más grande, sin acepción de personas, no considerando los obstáculos y las dificultades que muchas veces ha presentado comunidades o lugares donde hemos podido viajar como esposo, mi esposa, el apóstol Leti y yo. Hemos viajado a lugares inhóspitos, lugares que nadie quiere ir, lugares que nadie se piensa que podemos ir, o con personas que es imposible que podamos estar, mas sin embargo, en el llamado, en el ministerio, en lo que es servir a Dios, en lo que es corresponder a una voluntad de Dios,
estamos presentes. Y eso es lo que nosotros mostramos. Mostramos esa imagen, y una imagen que vivimos, no de lo que muchos hablan y finalmente no tienen testimonio, no lo hacen o no lo han hecho. Tienen nombres y tienen características de ministerio, el cual en verdad ni Dios lo ha dicho y por supuesto ni los hombres lo pueden confirmar, aunque haya un grupo que en un momento bajo engaño y bajo manipulación, porque se levantan los falsos profetas y se levantan las falsas profecías y se levantan también las emociones de muchas personas para enredar la mente de los cristianos, enredar la gente de lo que es la verdadera comunidad cristiana, lo que es la verdad de la iglesia de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo mostró su preocupación en cuanto a nuestra relación con Cristo y su instrucción en la palabra. Y cuando lo digo, lo mostró porque él estaba pendiente de que nosotros decidamos bien, de que nosotros hagamos bien las cosas y que cuando hagamos bien las cosas, estas cosas puedan marchar en una disposición de un mensaje de reconciliación. El apóstol Pablo mostró con ello que él estaba interesado en medio de la comunión también en lo que significa la atención a las personas. En el blog de Enseñanza Cristiana en Contacto nos habla del poder de lo que es hacer las cosas y que estas, aunque pasen las dificultades, se siguen haciendo. Se llama perseverancia. La perseverancia es la combinación de un deseo fuerte y de la voluntad. Es la capacidad de mantenerse en rumbo frente a la dificultad, ¿verdad? Y no negarse a hacer aquello que Dios te ha puesto a hacer. No renuncies. Dios no se agrada de los que retroceden. Dios no se agrada de aquellos que tienen dos palabras. Y por supuesto, cuando el apóstol habla y cuando la enseñanza de este blog viene a nuestras vidas, tiene tres aspectos que considerar. Número uno, debemos tener objetivos claros dados por Dios. Número dos, sentirnos comprometidos de compartir la verdad del Evangelio. Y número tres, saber que la perdición es parte de un mundo corrompido, en el que la gente cada día quiere más la parte de la corrupción, de lo ilícito, de lo injusto. Y por supuesto, estas son vidas que no conocen a Cristo y por no conocer a Cristo, pues tienen una condición de maldad. Y por supuesto, nosotros como iglesia, nuestra meta es alcanzarlo. Váyase o pensemos que las dificultades sean difíciles para alcanzarlo, mas sin embargo, debemos alcanzarlo y no desanimarnos, porque al final Dios, como Dios Todopoderoso, ha dispuesto el que nosotros lo hagamos. El apóstol Pablo también nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, ¿verdad?, de parte de Dios, de que Él es el que se manifiesta, y también es ver de Él y esperar de Él que en nuestras conciencias esté claro nuestra responsabilidad con Él. Yo estoy parafraseando acá un poco para darle mayor entendimiento a esta palabra. Cuando habla el apóstol Pablo y enseña, debemos agradecer en cuanto a todo lo que podemos hacer y representar ante la sociedad. Pero también el versículo 19 de acá de 2 Corintios capítulo 5 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. En el versículo 20 la palabra nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que aquí queda en medio de toda esta palabra registrado el propósito de Pablo y el propósito en el cual da la diferencia y marca la diferencia, y en la que tú y yo debemos marcar la diferencia y estar agradecidos, es que Pablo pasó por persecuciones, naufragio, estuvo preso. ¿Qué no le pasó a Pablo? Mas sin embargo perseveró. Como el Señor te invita a que sigas perseverando, que termines bien el año 2020,
y que cuando arranque 2021 sea un año donde diga, terminé bien 2020 y estoy empezando 2021 bien también. Por supuesto, lo confirma la palabra en 2 Corintios 11 del 23 al 28. Cuando hablamos de todo esto, Dios nos invita también a cuidar de lo que Cristo nos ha entregado, demandando un testimonio. Cuando hablamos de lo que debemos de cuidar, Cristo nos invita, como lo dice el pastor Samuel, lo oímos del pastor Luis Carli, lo oímos de la pastora Marisabel, de mi esposa, la apóstol Leti, de la pastora Mayra, del pastor Moscó, de la pastora Mayrita, de nuestros pastores, de nuestros consiervos en Cristo. Siempre hablamos de ser iglesia, de mostrarnos como iglesia. No es que no nos mostremos en algún momento como amigos o no seamos aquellas personas con las que nuestra comunidad pueda contar con nosotros, sino que lo que más debe mostrarse de nuestras vidas hacia nuestra familia y nuestra comunidad en general y nuestra nación es que somos iglesia. Y no es que somos por algunos, porque algunos piensan que somos una institución de beneficencia. No, de alguna manera tenemos la Fundación Libres y Felices, el cual bendecimos por el hecho de lo que es su fundación desde hace 6 años y lo que esto ha representado en los momentos de necesidad de nuestra nación, y no solamente nuestra nación, sino las veces que también nosotros hemos podido como instrumento bendecir otras comunidades y otras naciones. Eso es una enseñanza que ha venido de nuestra cobertura y autoridad espiritual, la apóstol Lidia Rodríguez. Eso es algo que hemos aprendido de ella y que como ejemplo a seguir también nosotros lo llevamos a cabo como iglesia y como ministerio a través de la Fundación Libres y Felices. Son muchos los platos, son muchas las maneras en las que hemos podido corresponder a niños y ancianos en el tiempo. Claro, es un aspecto donde estamos viéndonos en un momento, como ya dije antes, como beneficencia, pero sobre todas las cosas, reafirmo esta palabra, somos la iglesia que predicamos a Cristo, predicamos salvación, predicamos la reconciliación, predicamos el perdón de los pecados, predicamos ese arrepentimiento por el cual el hombre debe volver a Dios, del cual tú debes volver a Dios y reencontrarte con Dios. Dígame si estás apartado, si eres de los que han viajado a las naciones pidiéndole a Dios la bendición de que te lleve a otro país, que te dé un nuevo trabajo, que te dé una nueva casa, y resulta de que después que te dio todo lo nuevo, te has negado la fe, has negado el evangelio y estás de pronto en alguna ciudad del mundo y te has olvidado de la casa de luz, te has olvidado de la casa Adonai, te has olvidado de las ofrendas, de los diezmos, te has olvidado de cuántas cosas tienen relación con nuestra comunión, te has olvidado de lo que todos los días hacemos y que quiero recordar a través de este mensaje que es el altar familiar. Mucha gente ni siquiera lleva el altar familiar, se olvidan del altar familiar y lo dejan de cumplir porque tienen que trabajar 2 horarios, quizás hasta 3 horarios. Pero amado hijo, amado hermano, que estás en Venezuela, que estás en las naciones, no te olvides de la comunión en el Señor que da tu casa Adonai a través de la palabra y a través de hombres y de mujeres que todos los días en oración nos preparamos para entregar un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje que te bendice, un mensaje en el cual podemos orar los unos por los otros. Esto es Casa Adonai, iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de agradecimiento, de enseñanza, de exhortación, de sabiduría, de alabanza, de servicio. Y gracias en todo y por todo en el nombre de Jesús. Y esto lo confirma Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia, ¿verdad? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, dice la palabra, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo, siempre dando gracias a Dios por medio de Él. Así que cuando le he hablado de todos los aspectos en lo que somos iglesia y cuál es nuestro comportamiento como iglesia, Colosenses
capítulo 3, del versículo 16 al versículo 10, desde el 15 al 17, lo encierra, lo resume todo para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo podemos agradecer a Cristo en cuanto a nuestro testimonio? En el blog de Teología de Trabajo nos habla y nos enseña que al entender la instrucción del Señor dada por Pablo a la iglesia, número uno, podemos hacer posible que el gobierno de Cristo esté presente. Y no solamente esté presente, sino que se haga alcanzable para aquello que en verdad honra su nombre. Recuerda que el gobierno de Cristo en nuestras vidas y de nuestras vidas hacia una ciudad, hacia una comunidad, hacia una nación entera, debe honrar el nombre del Señor, debe darle la gloria a Dios sobre todas las cosas. Número dos, el apóstol también enseña que debe haber equilibrio en las actividades. No podemos pasar todo el tiempo orando. Muchos quieren solamente orar, pero cuando se les dice que hay que predicar, que hay que salir a evangelizar, no lo quieren hacer. Muchos quieren solamente salir a evangelizar, pero no oran. Pero tampoco quieren instruirse en la palabra. Hay un tiempo para cada cosa. Eclesiastés 3 nos habla claro del tiempo para todo. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo de aprender, de conocer la palabra, de escudriñar la escritura. Hay un tiempo en el que tú debes reflexionar contigo mismo, con tu familia. Hay un tiempo en donde tú debes mostrar primero un testimonio dentro de la casa, con los tuyos, con quien tú trabajas, con quien tú llevas estudio. Hay un tiempo de cada cosa y entonces en ese tiempo tú puedes entonces llevar la palabra a otros que no la conocen. Mucha gente lleva la palabra afuera y resulta que no tienen testimonio del lado adentro, ni con la familia, ni con los que están más cercanos desde todo punto de vista. Así que ten cuidado cómo es tu comportamiento, tu equilibrio en cuanto a la vida espiritual. Y número 3, también aconseja que lo que hagamos debe lograrse siempre en la comunión de los unos con los otros, y que cuando no hay comunión, cuando tú no te la puedes llevar bien con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tú en familia, o tú como familia con la familia que está a tu lado en la vecindad, tú no te la puedes llevar bien con tu compañero de trabajo, de estudio, tú no puedes tener una comunión tranquila, sino que eres una persona que vives encerrada en ti mismo, te apartas de la gente para que no te digan nada, te apartas del consejo, te apartas de aquello que te lleva también a colaborar, a participar en lo que otros también están necesitando. Si tú no estás llevando esas dinámicas, debes revisarte a ti mismo, porque más temprano que tarde tu espíritu, tu alma, tu condición espiritual se va a ir apagando. Si es posible, quizás ya la tienes apagada. Declaro en el nombre de Jesús que se enciende ese fuego nuevamente, ese amor por el Señor, ese amor por la oración, ese amor por la comunión, ese amor por resolver las cosas antes que termine este año. Es esa actitud en la que si debes pedir perdón o tienes que pedir perdón, no esperes que el otro te llegue o la otra te llegue. Es un asunto donde vas a mostrar cuán humilde eres para con el Señor y cuánto amas en medio de las comuniones el saber de que va a terminar un año 2020 y va a comenzar un 2021 y no puedes comenzar un año nuevo con las cosas viejas. Si estás en Cristo, las cosas viejas deben haber ya pasado. Si estás en Cristo, tus rencillas, tus problemas, tu discordia, tu desacuerdo, tu falta de perdón, debes dejarlo a un lado y poner al lado tuyo, del lado de tu corazón, del lado de tu confesión y del lado de tu actitud, una manera en la que se resuelvan las cosas que están sin resolver dentro de tu vida familiar y de tu vida de amistad. Así que yo te animo, te insto en el nombre del Señor a que, así como es bueno reconciliarse con Dios, también es bueno reconciliarte con tu familia, reconciliarte con tu prójimo. Y si hay que pedir perdón, reafirmo la palabra, si 70 veces 7 tienes que pedir perdón, pide perdón. Las veces que tengas que pedir perdón, pide perdón. Y las veces que es necesario abrir tu corazón, abre tu corazón, porque Dios quiere darle gracias al humilde, pero también sabemos por la palabra que Dios resiste a los soberbios. Así que si eres de los que estás dando gracias y abriendo tu corazón, Dios va a bendecir tu vida para siempre. Amén. También nos recuerda la palabra que cuando hay comienzos difíciles, al final todo lo dirá. Muchas cosas pueden ser de comienzo difícil, pero el final es de gozo.
Y por supuesto, para mí, cuando hablo de Pablo y cuando hablo de Cristo, el gozo del Señor, el gozo de los apóstoles, el gozo de los discípulos o el gozo de nosotros cuando le servimos al Señor, se ha de mostrar en los momentos cuando damos a conocer el Evangelio, y es el final de nuestras vidas, porque la vida no se mide porque tú comenzaste mal o porque te has caído una vez y necesitas levantarte. La vida no se trata de que porque en el camino no te están yendo bien con las cosas o no te está resultando en muchas cosas, significa que ya tú no vas a servir. No, hay cosas que de principio, a mitad de camino y quizás ya casi que al final también están sucediendo mal. Esto no significa que ese sea el todo de tu vida. Yo te animo de que tu final, ¿verdad? Aunque tengas tropiezo, aunque hay dificultad, aunque haya cosas que no sepas aún cómo manejar, aunque te cuesten cosas resolver, sigas adelante en el nombre del Señor, avances como cristiano, avances como matrimonio, avances como hijo, avances como emprendedor, avances como empresario, avances como instrumento de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, que acabe mi carrera con gozo. Eso lo decía Pablo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar siempre testimonio del Evangelio de gracia de Dios. Y por último puedo decir que una de las cosas que ha costado en este año 2020 para el ser humano, y hablo para la iglesia, porque tuvimos muchos meses que la iglesia la llevamos a través de los medios online, y por supuesto no es igual que hacerlo presencialmente, aunque muchos decían, cuando vuelvan a abrir la iglesia, yo voy a ser el primero, yo me voy a anotar en uno de los 3 servicios, no voy a faltar, y aunque si no me anotan, igual yo voy a estar en el frente porque quiero entrar. Estas cosas pasaron durante 2 meses. La iglesia se le permitió abrir durante 8 semanas continuas, y mucha gente de los 8 meses anteriores que no pudo congregarse, aunque tuvieron una semana tras otra bajo invitación para participar del servicio y participar de lo que es la comunión y participar de lo que eran las ofrendas y de lo que eran los diezmos y de lo que era dar, se olvidaron en la pandemia, y todavía que seguimos en pandemia, se olvidaron en el tiempo de no congregarse, de dar, de no dar una ofrenda, de no dar un diezmo. Y no es porque ustedes me estén oyendo a mí continuamente hablando de dinero, porque lo que menos hablamos nosotros en Iglesia y Ministerio Adonai es del dinero. Pero sí tengo que hablar de dinero ahora, y hablo del dar. Y la palabra nos dice algo interesante en el libro de Jeremías 33:11. ¿Por qué? Porque hay una importancia y hay júbilo para el dador agradecido. Luego lo vamos a confirmar con otros textos, pero quiero referir esta palabra. Dice así: ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposada y voz de desposado, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traen ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Siempre hemos dicho y hemos considerado que en Adonai tenemos casa, en Adonai tenemos altar, en Adonai tenemos palabra de Dios, y en Adonai hay bendición. La bendición no se trata porque estemos en un edificio, la bendición se trata porque sigamos, como dije hace un rato, siendo iglesia. Porque se trata de que nos sigamos comunicando, estando en comunión, sabiendo de que existen los altares familiares, existen las redes presentes de hombres, de mujeres, de matrimonio, de jóvenes, de niños, de ancianos y de finanzas. Hay redes, hay discipulados, hay clases magisteriales, como digamos yo, importantísimas de lo que son las doctrinas, pero también tenemos nuestra clase de propósito para los nuevos convertidos y la clase de prenivel para aquellos que en verdad anhelan no solamente decir que aman al Señor, sino servir al Señor, porque también quieren dar el paso de bautizarse. Hemos tenido en este año 2 hermosos bautizos, no nos lo permitió la pandemia, pero 2 hermosos bautizos los celebramos y nos alegramos de los nuevos convertidos, de los que bajaron las aguas. Bendigo desde este altar todos aquellos que tomaron esa decisión de ser discípulos de Cristo, de ser soldados de Cristo, y que a partir de este año 2021, que está pronto a comenzar,
arranquen con los motores encendidos, con la pasión que solamente da el Evangelio, ese poder que da el Evangelio de llevar esas buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen al Señor. Así que felicitaciones a los nuevos convertidos, felicitaciones a todos los que bajaron a las aguas, felicitaciones a todos los que están en la clase propósito y en la clase prenivel y en cada una de las clases de doctrina de nuestra iglesia, porque es fundamental el tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y quiero también afirmar lo que dice la palabra en 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios bendice ¿a qué? Dios bendice al dador alegre. He visto gente que va a terminar, o estoy viendo gente que va a terminar 2020 en un estado de calamidad, en un estado donde le falta el trabajo, donde el dinero nunca le alcanzó. Pero cuando empezamos a evaluar sus comuniones, empezamos a observar el tipo de responsabilidades y de compromisos que han llevado durante el año 2020, nos damos cuenta de que se han alejado y que en la medida que se alejan de todo lo que significa el estar presente en lo espiritual, hablo comuniones, hablo palabra de Dios, consejo pastoral, de lo que es servir en la iglesia, y aún en medio de la pandemia, resulta que aparte dejan de dar, de sembrar, porque creen que no lo pueden hacer y nosotros hemos comunicado en el tiempo los medios de cómo hacerlo. Para eso nuestra iglesia cuenta con los fundamentos o cuenta con la parte legal de que esto sea un proceder normal de un dador alegre, normal de un agradecido a Dios, normal de alguien que sabe que si tiene la vida, si tiene una familia y si tiene trabajo es porque Dios te lo ha permitido. Y si te está faltando trabajo y te está faltando dinero es porque le has negado. Y mi apóstol Lidia, nuestra cobertura al apóstol Lidia, me ha dicho, hijo, qué preocupante es la gente que en la pandemia ha dejado de dar, porque con mis ojos, no solamente a nivel nacional, sino internacional, he visto cómo han ido decayendo espiritualmente, moralmente y económicamente. Así que es tiempo de que te levantes, ¿verdad? Y cuando vayas a hacer lo que vas a hacer, que es darle a Dios lo que le corresponde, hazlo con alegría. Hazlo sabiendo de que Dios es el que te está entregando. Y quiero confirmar lo que la palabra dice, ¿verdad? Dice la palabra que en la medida que nosotros nos comprometamos con el Señor, en esa medida Dios va a entregar ese pan que necesitamos, esa semilla que necesitamos, eso que tú y yo necesitamos para sembrar. Amén. El escritor Rowland Will solía decir algo que para mí es interesante en este día, para todos aquellos que conocen a Cristo, y es que los cerdos, cuando están debajo de la mata de un árbol, del roble, comen de las bellotas o comen de los frutos, pero nunca piensan cuando ese fruto se formó, ni cómo fue su proceso para que cayera y cayera, para que, como dice uno, su hocico lo terminara tomando y alimentándose. No levantan, dice él, no lo digo yo, ni el hocico, no lo levantan, ni su cabeza, para ni decir nada, ni gruñir un agradecimiento. Sí, esto es así. Se saborean del regalo, muchos se saborean de los regalos de Dios, de los beneficios de Dios, de todo lo que Dios entrega. Oye, esto es bueno porque Dios me lo está dando, tremenda comida, tremendo que puedo comprar esta ropa, o tremendo porque puedo ir a tal lugar, o esto es bueno porque lo pude lograr. En general, cuántas cosas en general se dan. Muchos saborean la bendición, muchos saborean las cosas que Dios entrega. Pero ¿qué es lo que pasa? No seas de los que saboreas los regalos y terminas murmurando y criticando la mano del Señor o la mano que Dios usó para bendecirte. Porque el hecho de que Dios use una persona para bendecirte no se debe ver para ti, ni se debe ver para muchos como que está obligado a que lo continúe haciendo o que lo haga las veces que tú llegues con una petición. Amén. Debe ser agradecido a Dios. Como iglesias y ministerio de Adonai, estamos próximos a entrar en un año nuevo, 2021,
un año que nos lleva a un nuevo nivel, o queremos un nuevo nivel de oración, de fe, de compromiso y de peticiones que por supuesto hacen posible que las promesas del Señor se cumplan. Cuando digo esto, en la segunda semana del mes de enero entramos en 6 días de ayuno. Ayuno que los estaremos comunicando públicamente para que la iglesia tenga dirección de qué se trata el ayuno. Pero también el día 17, que creo que es domingo, estaremos bendiciendo lo que es o lo que ha de ser la fiesta de las primicias el 31 de enero. Es la fecha que el Señor nos ha indicado para llevar a cabo la fiesta de la primicia. Cuando hablo de la fiesta de la primicia, hablo de un principio fundamental. Para aquellos que no lo conocen, vamos a enseñar, los pastores de nuestra organización lo van a enseñar. Es un principio fundamental de todo el que tenga en su mente cosechar, determinándose a un mejor futuro como persona y familia, ministerio, servicio, labor, profesión, empresa o nuevo emprendimiento, o un mejor estilo de vida en lo que usted necesita ser prosperado y a la vez tenga sentido, y un sentido bajo un carácter radical de lo que es seguir avanzando, seguir proclamando la transformación de las vidas para Cristo, seguir siendo instrumento de transformación para que nuevas vidas vengan a Cristo. Así que nosotros en el año 2021 comenzamos con tiempos de comunión, pero también tenemos un tiempo de lo que es la fiesta de la primicia, la fiesta de dar lo primero al comienzo de lo que es el mes de enero, lo que es el año 2021. Así que simplemente gracias a Dios por todo. Gracias por su grande amor. Gracias por su paciencia para nosotros. Gracias porque nos ha perdonado y nos ha limpiado de toda maldad. Gracias por la bella familia que a cada uno Dios nos ha entregado y que la hemos podido valorar, cuidar, representar en el tiempo. Gracias por cada uno de los hijos habidos dentro de la vida de la familia, por lo que son hijos e hijas espirituales. Gracias por aquellos pastores, ministros leales durante el año 2020, fieles, dispuestos en tiempo y fuera de tiempo. Gracias por esos nuevos creyentes. Gracias a Dios por cuantas cosas, desde la más pequeña hasta la más grande, Él nos ha permitido llevar a cabo. Gracias porque en todo Él ha sido fiel, porque en todo Él ha estado presente. A Él sea siempre la gloria y la honra. Le damos gracias porque hasta aquí, una vez más puedo afirmar, Dios nos ha ayudado y su bendición ha permanecido con iglesias y ministerios Adonai Internacional. De parte de mi esposa, el apóstol Leti de González, y el mío, el apóstol Gustavo, enviamos una vez más una feliz Navidad, un caluroso y fraternal abrazo y beso de papá y de mamá y papá, deseándoles un feliz año nuevo, año de la fidelidad, año en el que ciertamente vamos a ver cómo Dios ha de usarnos, siempre y cuando seamos esos instrumentos fieles, dispuestos para toda buena obra. Así que los ojos del Señor en el 2021 estarán presentes para aquellos fieles y que estén activos a hacer la voluntad del Señor sobre el 2021. Les bendigo, les bendecimos con toda bendición. Y una vez más decimos, Señor, gracias por todo lo que tú nos has regalado. Gracias porque aún no mereciéndonos, tú has hecho presente regalos, cosas, momentos en el que nos hemos sentido en la satisfacción de tener a un buen, excelente Padre dispuesto para con nosotros. Gracias, Señor. Le bendigo con toda bendición. Feliz fin de año. Un abrazo. Amén.